Ya, vamos a continuar con el ciclo de la urea. Entonces, el carbamilfosfato, que es el alimentador del ciclo de la urea, va a permitir que se asocie que ocurra todo el proceso que acabamos de ver, ¿cierto? Este va a producir la ornitina, que es un aminoácido, y entonces aquí vemos que aparecen aminoácidos que antes no habíamos mencionado, que no están dentro de los 20 aminoácidos que se clasifican, ¿ya? Y esto ocurre en la matriz mitocondrial. Entonces, tiene que tener conciencia de dónde están ocurriendo los procesos. Entonces, la ornitina más el carbamilfosfato se va a transformar en citulina en la matriz mitocondrial. Y la citulina sale de la matriz mitocondrial hacia el citosol, ¿ya? Entonces, aquí va a actuar la arginino-succínico sintetasa, que une a la citulina con una molécula de ácido aspartico, y entonces va a formar el ácido argino-succínico, gastando energía, y este ácido va a dar origen al ácido fumárico y a la arginina, que es lo que acabamos de ver. Citulina más ácido aspartico, bajo la acción del arginino succínico sintetasa, va a dar origen al ácido argínico succínico, y este, bajo la acción de la arginosuccinasa, da origen al ácido fumárico y a la arginina. El ácido fumárico, ustedes saben que va al ciclo de Krebs. Entonces, la arginasa, que está solamente en el hígado, va a hidrolizar a la arginina, liberando la urea y regenerando la ornitina. Y entonces se cumple el ciclo, ¿ya? Entonces, la arginina, por acción de la arginasa, por hidratación, forma la ornitina y la urea. ¿Cómo está regulado el ciclo de la urea? Entonces vamos a ver que hay 4 enzimas en el ciclo, y entonces la enzima más importante es la carbamilfosfato sintetasa, que es la que regula toda la función. Entonces, aquí tenemos la acetilcoenzima A más el glutamato, va a dar origen al N-acetilglutamato, y este va a dar origen al carbamilfosfato. Entonces, acuérdense que este es el alimentador, es el que va a regular todo el proceso. Cuando se regula por tiempos reducidos este ciclo, entonces hay una regulación alostérica. ¿Qué significa que sea alostérica? En que el producto final, que en este caso es el carbamilfosfato, va a incidir en que siga si hay poco o no ocurra si hay mucho. Entonces aquí tenemos la visión general del ciclo de la urea, y entonces el ácido glutámico
y este ácido son fundamentales para que pueda iniciarse el proceso, pero no en el ciclo, sino que previo para alimentar el ciclo, y el ácido aspartico. Estos dos son fundamentales para el ciclo de la urea, porque el ácido glutámico es el que va a generar el producto nitrogenado y bajo la acción del ATP se va a formar el carbamil fosfato, alimentador del ciclo, y la citrulina se tiene que asociar con el ácido aspartico para formar el intermediario del ciclo de la urea, que es el ácido arginino succínico. Y este va a dar origen a la arginina, que después se transformará en ornitina y sigue el ciclo, y al ácido fumárico, que va a entrar al ciclo de Krebs. Aquí tenemos la mitocondria y aquí está el ciclo de la urea, donde vemos que solamente en la matriz mitocondrial va a actuar va a estar presente la ornitina, por supuesto el carbamil fosfato, que es el que va a alimentar al ciclo, y la citrulina. Y la citrulina es la que sale al citosol y se generan todos los procesos que acabamos de mencionar. El argino succinato da origen a fumarato, el fumarato da origen a malato, porque recuerden que el fumarato y el malato están en el ciclo de Krebs, pero el ciclo de Krebs está dentro de la mitocondria, no en el citosol. Entonces, el fumarato se transforma en malato y el malato puede entrar a la mitocondria. Y el fumarato también puede entrar a la mitocondria. Entonces, van a ser dos intermediarios del ciclo de Krebs, producto del ciclo de la urea. Ya. Entonces, las enzimas del ciclo de la urea van a ser sintetizadas cuando nosotros tenemos dietas ricas en proteínas, ¿ya? O durante el estado de ayuno prolongado. ¿Por qué el ayuno prolongado? Porque el ayuno prolongado forma que usemos la energía de reserva. ¿Cómo no entendí? ¿El ayuno prolongado qué? Sucede que cuando tenemos ayuno prolongado, el cuerpo necesita energía, pero utiliza la energía de la reserva, no utiliza la energía tradicional. ¿Utiliza la energía de qué? De reserva. O sea, ¿Y ahí qué tiene que ver eso con el ciclo de la urea? Ya me perdí. ¿Ya? A ver, ayuno prolongado. ¿Tendrán que ver los lípidos acá? No, pues, sí, estamos hablando de aminoácidos. ¿Qué pasa con las personas anoréxicas? El músculo no empieza nada. ¿Cómo? Se desgasta mucho hasta que se le ve el músculo. O sea, pierden la musculatura. ¿Qué le pasa a la musculatura? Se pierde porque el organismo se va alimentando de la misma musculatura. Claro, de la grasa de reserva. Ya no tiene suficiente musculatura. ¿Por qué?
¿Por qué no hay suficiente musculatura? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué están formados los músculos? Proteínas, pues, ¿ya? Entonces, ¿cómo? Lípidos. No. Cuando una persona desarrolla sus músculos, acuérdate que las fibras musculares no se pueden reproducir. Entonces, aumenta el tamaño de los músculos. Y después, cuando deja de hacer ejercicio, esos músculos quedan flácidos y generalmente se impregnan de lípido el órgano como tal se impregna de lípido. Pero en condiciones normales, los músculos están formados principalmente de las fibras musculares y las fibras musculares están constituidas principalmente de proteínas. Entonces, cuando nosotros tenemos un ayuno prolongado, no hemos gastado los hidratos de carbono y los lípidos. ¿Qué nos queda para tener energía? Los aminoácidos. ¿Ya? Entonces, si hay una mayor degradación de las proteínas y un mayor uso de los aminoácidos, vamos a tener una mayor producción de amoníaco, ¿cierto? Entonces, vamos a tener las enzimas del ciclo de la urea, van a estar mucho más activas, porque va a haber más ciclos de urea para eliminar esos desechos nitrogenados. ¿Sí? ¿Queda claro? No entendí la última parte cuando dijo que se forma esta cuestión tóxica, el amoníaco. Sí. Me perdí. El amoníaco hay que eliminarlo del organismo. ¿Cuál es la forma de eliminarlo? Que se transforma en Que se transforme en urea. Necesitamos que haya ciclo de la urea. Entonces, aquí las enzimas del ciclo de la urea están mucho más activas cuando estamos en una etapa de inanición. ¿Sí? Ya, entonces, el catabolismo de los aminoácidos va a ser generado, ¿no? Cuando nosotros tenemos una dieta demasiado rica en proteínas. Entonces, ¿qué pasa? Esos aminoácidos van a entrar a ciclos metabólicos para formar lípidos de reserva. Cuando nosotros no incorporamos nutrientes a nuestro cuerpo, entonces tenemos que sacar energía de alguna parte. ¿Y de dónde la sacamos? Si no tenemos hidrato de carbono y no tenemos lípido, de las proteínas. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde? De las proteínas que forman los tejidos. Esas son las proteínas hísticas. ¿Ya? Esas son las proteínas provenientes de los tejidos. Ya, entonces, bueno, esto lo vamos a dejar de lado. Ya, la toxicidad del amoníaco. Nosotros tenemos como un rango de amoníaco que podemos tener de 12 a 65 micromoles por litro. ¿Ya? Sobre esos valores, entonces ya estamos en estado de toxicidad. Hay enfermedades renales y hepáticas que pueden generar este aumento. ¿Ya? El amoníaco superior a eso es tóxico para las células y principalmente para las células nerviosas. Cuando nosotros tenemos exceso de amoníaco en el tejido cerebral, se va a producir una depresión
de todos los mecanismos productores de energía en el sistema nervioso, ¿ya? Principalmente en todos los tejidos, pero el sistema nervioso se ve mucho más afectado cuando tiene menos energía, ¿ya? Entonces, en las neuronas, cuando tenemos este exceso, se estimula la formación de ácido glutámico y por acción de la deshidrogenasa de glutámico se va a producir, ¿no?, la glutamina. Y entonces vamos a ver que este compuesto va a estar muy concentrado en sangre. Y va a haber una disminución del ácido alfa-acetoglutárico y eso va a deprimir el ciclo de Krebs. Entonces, por tratar de eliminar los compuestos nitrogenados, se va en desmedro del ciclo de Krebs y como consecuencia de eso hay menos energía. Y las neuronas son muy dependientes de energía. Ahora, hay una disminución del ácido alfa-aminobutírico que es precursor de muchos neurotransmisores. Entonces, sin neurotransmisores tampoco puede funcionar en forma adecuada el sistema nervioso. Entonces, la necesidad de sintetizar glutamina para eliminar el amoníaco hace decaer el ciclo de Krebs y ocurre lo que acabamos de hacer. Esto va a incrementar, ¿no?, la entrada de este ciclo, ¿no?, va a provocar desbalance en todos los neurotransmisores. Entonces, se ven muy afectados los aminoácidos aromáticos, que son precursores de muchos neurotransmisores. Se van a formar moléculas que son similares a los neurotransmisores, pero que no van a cumplir la función. Entonces van a competir con los pocos neurotransmisores que hay y entonces más efectos tienen. Entonces, ¿cómo se elimina el amoníaco? Bueno, puede ser excretado también de sales, formando sales de amonio, y eso se elimina por la orina. Entonces, ¿cómo ocurre eso? En los túbulos renales se va a combinar el amoníaco con los iones protones y entonces van a formar otros aniones y se puede eliminar. Como lo ven aquí en el túbulo renal, tenemos los aminoácidos más los protones forman este ion, estas sales, y estas son excretadas por la orina. Pero ese proceso no es el más frecuente, ¿ya? Solamente corresponde al 30% del nitrógeno que se excreta. El 90% corresponde a la urea. Ya. En la degradación de los aminoácidos, nosotros vamos a encontrar unos que van a dar a determinados caminos del ciclo de degradación, no del ciclo, de la degradación de los hidratos de carbono. Y entonces vamos a ver los aminoácidos glucogénicos y cetogénicos. Cuando nosotros hablamos de aminoácidos glucogénicos, estos van a dar origen al piruvato e intermediarios del ciclo de Krebs. Cuando hablamos de aminoácidos cetogénicos, va a dar origen a acetocetato, acetilcoenzima A y acetoacetilcoenzima A. Entonces, desde el punto de vista energético,
va a dar origen a acetilcoenzima A y se va a iniciar todo el ciclo de Krebs también. Y ejemplo de ellos tenemos la leucina y la lisina. Y hay unos que son glucogénicos y cetogénicos. O sea, indistintamente pueden dar origen a acetilcoenzima A o a piruvatos intermediarios del ciclo de Krebs. Tirosina, isoleucina, fenilalanina y triptófano. Entonces vuelve a aparecer la tirosina aquí. En condiciones normales, la oxidación de los aminoácidos para que hagan estos procesos corresponde solamente entre el 10 y el 20%. Y bueno, ¿cómo es el catabolismo de los aminoácidos y su relación con el ciclo de Krebs? Entonces vemos que la alanina, glutamina, histidina y prolina van a dar origen al glutamato. Y el glutamato va a dar origen al alfa-cetoglutarato. La isoleucina, metionina, trionina y valina a la succinilcoenzima A y forma parte del ciclo de Krebs. La fenilalanina y tiroxina al fumarato. La asparagina y el aspartato al oxalacetato. La alanina, cisteína, glicina, serina, treonina y triptófano al piruvato. ¿Ya? Eso es lo que ocurre con estos aminoácidos cuando se degradan. Ahora, esos son glucogénicos. Los cetogénicos van a ser leucina, lisina, fenilalanina, triptófano y tirosina, que van a dar origen a acetoacilcoenzima A, que puede dar origen a cuerpos cetónicos. ¿Se acuerdan de los cuerpos cetónicos? O pueden dar origen a acetilcoenzima A y bueno, esta va a alimentar el ciclo de Krebs. La isoleucina, la leucina, la treonina y el triptófano también puede hacer lo mismo. Entonces vemos que hay algunos que pueden actuar como glucogénico o cetogénico, como por ejemplo el triptófano, la treonina, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, aquí tenemos todos los aminoácidos y en qué se transforman y no. Ya. Y es lo que acabamos de ver en síntesis en el ciclo, ¿no? 6 aminoácidos son degradados a piruvato. Serina, trionina, cisteína, glicina, alanina y triptófano. Y entonces aquí tenemos la participación de ellos en la formación del piruvato. 5 son convertidos a alfa-cetoglutarato. Entonces aquí tenemos la arginina, la histidina, el glutamato, la glutamina, la ornitina. 4 son convertidos a succinilcoenzima A. Metionina, treonina, valina, isoleucina. Y expresamente el catabolismo de asparagina y el aspartato va a dar origen al oxalacetato. Finalmente, tenemos aquí muchas enfermedades que afectan el catabolismo de los aminoácidos. Ustedes se van a encontrar con estas enfermedades en la clínica. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el albinismo. El albinismo tiene afectada la enzima que permite transformar la tirosina en melanina. Por lo tanto, las personas no van a poder producir melanina. Pero los albinos no solamente tienen problemas de color,
ellos, hay diferentes tipos de albinismo. Hay albinismos oculares. Entonces, el fondo del ojo, toda la parte interior del ojo tiene que ser oscura para absorber los rayos luminosos. Estas personas no tienen melanina en el interior de los ojos. Por lo tanto, si ustedes conocen algún albino, van a ver que aquel que tiene albinismo ocular siempre está mirando así porque no ven por problemas de la falta de pigmentación. La alcaptonuria es un problema en la enzima que va a permitir la degradación de la tirosina. Y entonces se va a producir una orina que es de color oscuro y el síndrome se caracteriza principalmente por el desarrollo de artritis. La argininemia, ¿ya? Aquí tenemos un problema en la síntesis de la urea. Está dañada la enzima arginasa y como consecuencia de eso hay retraso mental. ¿Por qué? ¿Qué pasaba si nosotros tenemos niveles altos de amoníaco? Esta se produce más inhibe los neurotransmisores. Ya, pero lo principal, bueno, independiente, muy importante eso, pero también lo principal que es, aquí tenemos 3 afecciones en que está afectada la síntesis de la urea. Como consecuencia de eso, en una retraso mental, en otra vómitos, convulsiones, letargia, muerte temprana, por falta de energía para las neuronas, ¿ya? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Bueno, y ahí tenemos otras, por ejemplo, la degradación de la metionina va a producir un desarrollo incorrecto de los huesos y retraso mental. La enfermedad del jarabe de arce estas personas tienen el olor al jarabe de arce, consecuencia de el problema de la degradación de la isoleucina, leucina y valina. Y entonces normalmente tienen convulsiones, retraso mental y muerte temprana. La acidemia metilmalónica, entonces conversión del propanilcoenzima A a succinilcoenzima A, vómitos, convulsiones, retraso mental, muerte temprana. La fenilcetonuria. La fenilcetonuria, aquí a ella le falta la enzima fenilalanina hidroxilasa. ¿Qué hay que hacer con los fenilcetonúricos? Para que no tengan retraso mental, tiene que darse una dieta sin este aminoácido, porque este aminoácido se va a concentrar en el sistema nervioso central y va a generar retraso mental. Una vez que se ha desarrollado el sistema nervioso, ya en estado adulto, estas personas igual tienen que seguir con la dieta porque genera problemas en el funcionamiento después del sistema nervioso central. Entonces, ahí vemos la importancia del catabolismo de los aminoácidos. Bueno, aquí está la molécula que se ve, el aminoácido que se ve afectado, ¿no? Aquí está la fenilcetonuria, que es la fenilalanina. Aquí tenemos la tirosinemia 2,
que está afectada en la enzima que degrada la tirosina, la tirosinemia 3, que la va a degradar a otro metabolito que no lo hace, ¿no? La alcaptonuria, ahí vemos cómo está bloqueado el paso, ¿no? Y la tirosinemia 1. Entonces son ejemplos. Ya. ¿Pregunta respecto a esto? Ya. Tiene que, por supuesto, madurarlo y ver. Vean lo esencial, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver el anabolismo de los aminoácidos. Esto es más corto. Es mucho más complejo el catabolismo. El catabolismo es más complejo, sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de anabolismo de los aminoácidos, es de dónde se van a formar los aminoácidos. ¿Cuáles? Bueno, los no esenciales, porque los otros tienen que ser incorporados en la dieta, ¿cierto? Entonces, la fuente de aminoácidos va a ser la alimentación, las proteínas ingeridas y las proteínas corporales. Los aminoácidos van a formar, van a permitir la formación de compuestos que tienen nitrógeno. Y además, otros compuestos que cumplen funciones específicas, como por ejemplo los neurotransmisores. Van a estar presentes los fosfolípidos en la cabeza de los fosfolípidos y van a participar en la formación de coenzimas. Los aminoácidos no esenciales pueden ser formados a partir de intermediarios del ciclo, bueno, la degradación, vamos a pensar en todo, la degradación de la glucosa. Esos son los no esenciales. Y cuando nosotros tenemos un exceso de aminoácidos, estos principalmente van a formar acetilcoenzima A y van a dar origen a ácidos grasos y van a formar los triglicéridos. Ay, perdón. Bueno, ya habíamos hablado de que habían aminoácidos esenciales y no esenciales. Ahí tenemos los aminoácidos esenciales. Importante, la lisina y el triptófano, que son aminoácidos fundamentales para formar neurotransmisores y otras moléculas importantísimas del metabolismo del organismo, están en muy bajas concentraciones en las proteínas vegetales. Entonces, los aminoácidos derivan de los intermediarios de la glucólisis, del ciclo de Krebs y la ruta de las pentosas fosfato. El nitrógeno para formar el grupo amino de los aminoácidos va a ser producido por el glutamato y la glutamina. Ellos van a aportar ese nitrógeno. La biosíntesis de aminoácidos está regulada
por hormonas en condición alostérica, porque no podemos tener exceso de aminoácidos. Y entonces, en la síntesis, la primera enzima que participa en el proceso de anabolismo es la que va a estar regulada por el producto final, que es la regulación alostérica. El anabolismo está relacionado con otras rutas biosintéticas y algunas son bastante complejas y vamos a ver diferencias entre los diferentes organismos, animal, vegetal y bacteriano. A nosotros nos va a interesar el anabolismo animal. Entonces, en el anabolismo nosotros vamos a encontrar varios tipos de reacciones, unas de transaminación, ¿no? Y otras de transferencia de los fragmentos que contienen carbono. Aquí vemos la incorporación del amonio a las biomoléculas. Tenemos el glutamato, que se va a transformar en glutamina. Y la glutamina puede dar origen al triptófano, a la histidina, ¿ya? Y otros compuestos que van a ser utilizados de otra forma, ¿ya? Entonces, para la incorporación del nitrógeno para formar el grupo amino, la glutamina sintetasa es una enzima que regula toda la función, ¿ya? Y esta es la que va a trasladar el grupo amonio. Esta enzima nosotros la vamos a encontrar principalmente en el cerebro, hígado y riñón. Entonces, aquí tenemos el ciclo de Krebs, los cetoácidos y la glicólisis también va a generar cetoácidos. Entonces, tiene que haber, ¿no?, una transaminación para que se transforme en aminoácido. Entonces, aquí tenemos la transaminación. El alfa-aminoácido se va a transformar en cetoácido por las aminotransferasas y se va a asociar este grupo amino al glutamato, y el glutamato es el que va a hacer el proceso que acabamos de ver acá. Se transforma en glutamina y puede dar origen a los otros aminoácidos, ¿ya? Entonces hay transaminación, deaminación oxidativa para liberar el grupo amino, y en este otro caso hay aminación reductiva, o sea, se está asociando el grupo amino, y la transaminación del aminoácido original. Entonces, aquí vemos la glicólisis. En la glicólisis vamos a ver que se pueden formar aminoácidos como la serina, y la serina puede dar origen a la glicina, a la cisteína, el piruvato a la adenina, valina, leucina, isoleucina. Y entonces el piruvato, al entrar al ciclo de Krebs como acetilcoenzima A, va a dar origen a los intermediarios del ciclo de Krebs, y a partir de estos intermediarios se van a formar otros aminoácidos.
En la ruta de las pentosas se forma la histidina. Entonces, la alanina se va a transformar en piruvato. El piruvato se va a transformar en alanina. Es reversible. El aspartato se puede transformar en oxalacetato y el oxalacetato se puede transformar en aspartato. El glutamato en alfa-cetoglutarato y el en glutamato. Entonces, gracias a las aminotransferasas. Entonces, vamos a tener aminoácidos según su precursor. Entonces, todos aquellos que derivan del alfa-cetoglutarato, esto que está aquí abajo, son glutamina, glutamato, prolina, arginina. Hay otros que derivan del 3-fosfoglicerato, son serina, glicina y cisteína. El oxalacetato da origen al aspartato, asparagina, metionina, treonina y lisina. ¿Ya? El piruvato, alanina, valina, leucina y isoleucina. Fosfoenolpiruvato va a dar el triptófano, fenilalanina, tirosina. Y la ribosa 5-fosfato da origen a la histidina, que es el ciclo de las pentosas fosfato. Bueno, aquí vemos, hay un precursor para formar este aminoácido que es tan importante, que es la fenilalanina. Entonces, la fenilalanina es un aminoácido que va a oxidarse, va a deshidratarse y se va a asociar con oxígeno y va a dar origen a la tirosina. Bueno, hay compuestos intermediarios que van a permitir, ¿no?, la formación de aminoácidos. Y aquí tenemos la tetrahidrobiopepterina, que es el compuesto intermediario para que la fenilalanina se transforme en tirosina. O sea, ¿por qué es esto importante? Es importante porque nosotros estamos viendo cómo una síntesis de lo que está ocurriendo, ¿ya? Tomando en cuenta lo más fundamental. ¿Ya? Bueno, a partir del oxalacetato se produce el aspartato y el aspartato puede dar origen a estos aminoácidos y estos aminoácidos pueden dar origen a los aminoácidos que vienen a continuación, ¿ya? Y a partir del piruvato, o sea, nosotros tenemos aquí oxalacetato y piruvato como fuentes. Y vamos a tener en conexión la treonina y la isoleucina, que va a conectar entre la fuente oxalacetato y piruvato. La 3-fosfoglicerato da origen a la serina y la serina a la glicina y cisteína. El alfa-cetoglutarato, glutamato, entonces da origen a la glutamina, prolina y arginina. Entonces, la glicina es muy importante, este aminoácido, ¿ya? Vamos a ver que es uno de los aminoácidos más requeridos en el metabolismo. Se utiliza para la síntesis de las proteínas que tienen este aminoácido. La síntesis para las bases nitrogenadas, la síntesis del colágeno, de las porfirinas, que son aquellas proteínas que tienen grupos con azufre, ¿no? La síntesis de creatina, la síntesis del glutatión. ¿Qué era el glutatión?
¿Les suena el nombre? Sí, porque lo hemos visto. ¿Ah? ¿Tiene que ver con el glucagón? No. Glutatión. Está relacionada con la ruta de la pentosa fosfato. ¿Qué hace el glutatión? Esa es otra cosa que ustedes van a ver en los exámenes cuando se les presente un paciente. Cuando los residuos oxidativos son demasiado altos en el metabolismo de un paciente, entonces los niveles de glutatión son muy altos, porque el glutatión es un tripéptido, está formado solamente de 3 aminoácidos, y él lo que va a hacer es permitir que los residuos oxidativos se asocien a él y evitar que ellos puedan dañar la función metabólica del organismo. La glicina también se asocia con sales biliares y con drogas y sustancias tóxicas para poder ser excretadas en la orina. Y, muy importante, la glicina actúa como neurotransmisor. Es un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, aquí vemos el origen de la glicina. El 3-fosfoglicerato. ¿Dónde es ¿en qué ruta metabólica está el 3-fosfoglicerato? ¿La glucólisis? En la glucólisis, muy bien. Entonces, este se va a oxidar y va a formar el fosfohidroxipiruvato, y este se va a, bajo la acción del glutamato, va a dar origen al 3-fosfoserina, y la 3-fosfoserina va a dar origen a la serina, y la serina a la glicina. Entonces, esa es la cadena de secuencias, ¿ya? Bueno, aquí esto es la misma, pues la glicina, la glicina es reversible, por lo tanto puede dar origen a la serina también. Ya, la cisteína va a formarse a partir de otro aminoácido que es esencial, que es la metionina. Y a través de todas estas secuencias va a formar serina, cisteínina, y posteriormente va a formar la cisteína. ¿Ya? La cisteína es importante porque tiene un grupo con azufre. Aquí tenemos moléculas que son derivadas de los aminoácidos. Entonces, el glutamato, por ejemplo, va a dar origen al neurotransmisor GABA. Este neurotransmisor es muy importante en el sistema nervioso central, es inhibitorio también.
El triptófano da origen a vitamina, niacina, y a otro neurotransmisor que es la serotonina. La histidina da origen a la histamina, la tirosina da origen a otros neurotransmisores como la dopamina, la adrenalina, y también da origen al pigmento melanina. La lisina da origen a la carnitina, la serina da origen a la etanolamina y la colina. Estos son importantes, están asociados en los fosfolípidos. La arginina da origen a la creatinina y el óxido nítrico. El óxido nítrico juega un papel importante también en el funcionamiento del sistema nervioso. Actúa como neurotransmisor. La glicina da origen, ya habíamos visto, a las porfirinas, creatina y glutatión. Y bueno, aquí tenemos la secuencia en que ocurre la formación de algunos neurotransmisores, como la tirosina, por ejemplo, va a dar varios intermediarios, entre ellos la dopamina, que es un neurotransmisor, y la norepinefrina, otro neurotransmisor, y la epinefrina. ¿Ya? El ácido glutámico da origen al GABA, que es ácido aminobutyrato, y la histidina a la histamina, y el triptófano a la serotonina. La tirosina, como yo les había dicho, es muy importante. La tirosina va a dar origen a la hormona tetrayodotironina y triyodotironina, y a la melanina. Entonces, aquí ustedes tienen la tirosina por oxidación, da origen a la dopamina, esta a la dopaquinona, y esta va a formar otro compuesto que posteriormente va a generar las feomelaninas. Las feomelaninas son melaninas de color rojo o amarillo. La dopaquinona da origen a otro compuesto que tiene la posibilidad de formar un pigmento, que es la eumelanina, que esos son los que dan el color negro o marrón. Entonces, depende de la concentración de estos pigmentos, es el color que tenemos. Y entonces ustedes ven que hay personas que tienen colores como, bueno, los asiáticos, ellos tienen un mayor predominio de la feomelanina. Las personas que son negras, vamos a ver que unas son negras, marrones, pero otras son negras, negras. ¿Ya? Y eso está dado por estos pigmentos. Ya, bueno, aquí está el glutatión, cómo se va a formar, y el glutatión, como ven, está formado por 3 aminoácidos solamente, ¿ya? Y ya saben ustedes la función de él. Ahí creo que eso es todo. No hay más. Ya, eso es con respecto al anabolismo. Entonces, ¿qué es lo que tienen ahora? Ustedes tienen el catabolismo de los aminoácidos, el ciclo de la urea, que es importante, y el anabolismo de los aminoácidos. Con respecto al catabolismo de los aminoácidos, importante saber a dónde va el desecho nitrogenado. Eso es lo más importante. ¿Ya? Sabemos que el esqueleto carbonado va a ir a el metabolismo de los hidratos de carbono.
y con respecto al anabolismo, ver la relación que hay entre determinados aminoácidos y moléculas fundamentales para el organismo. Ya, entonces, ahora a las 11:30 nos juntamos y vemos el taller. ¿Por qué se puso oscuro esto?